Es en la séptima plenaria del grupo parlamentario de Morena, pues hubo una exposición tanto de el fiscal Alejandro Hertz Manero, pues como también del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Pero quisiera referirme y retomar una primera parte de la intervención de Alejandro Hertz Manero, y ahorita regresamos a comentarlo aquí con los Maxi Abogados. Vamos con la primera parte, por favor, Leonardo. Don José Narro, usted plantea el caso de la persona esta del señor Anaya. Déjeme abundar sobre ese tema que creo que es fundamental. Hace ya muchos años, a principios de la administración anterior, se inició una acción verdaderamente criminal en toda América Latina a través de una empresa transnacional, Odebrecht. Eso que había sido y que fue uno de los escándalos de corrupción y de traición a la patria más graves que se habían dado en muchos años en todo nuestro ámbito americano, no fue México ajeno al asunto. Y con una serie de denuncias por una situación de un conflicto entre personas que estaban en el poder en ese momento, se inició una carpeta de investigación que se quedó congelada hasta que nosotros llegamos. Esa carpeta, más otra que nos presentó de inmediato Pemex, nos permitió reiniciar todo ese asunto para descubrir esa colusión dentro de nuestro país. Y eso fue lo que nos permitió iniciar un procedimiento que lo denunció con toda claridad Pemex en contra del señor Lozoya, que se encuentra sujeto a proceso. Esa persona, por una incidencia, logró escapar del país y dijeron que nosotros no lo íbamos a encontrar nunca. Lo encontramos. Cuando lo encontramos dijeron que no le íbamos a ganar los juicios en España, le ganamos los juicios en todas las cortes españolas. Lo trajimos y lo sujetamos a proceso. Y esa persona se acogió a una figura jurídica que es válida en nuestro país, que consiste en que un procesado que da información puede tener, si lo comprueba que esa información es válida, una consideración que la propia ley señala. No se le ha dado esa consideración todavía. Simplemente el juez le decretó una libertad procesal para que pudiera dar todas las pruebas que esa persona ha acumulado para permitirnos esclarecer ese enorme fraude y esa traición a eso. Y de esa manera hemos podido ir probando con toda precisión ante los jueces que no es el caso de una persona que recibió un dinero o que votó en un sentido, no. Es el caso de una colusión a nivel del Estado para entregar los bienes de la nación a cambio de recibir prebendas, de recibir contratos, de recibir dinero. Ese es quizás uno de los escándalos en contra de la integridad y del patrimonio de nuestro país más importante. No es como lo quieren plantear quienes están haciendo una defensa que me parece que es francamente deleznable. No, esto es un asunto de fondo. Esto es un asunto de la nación mexicana y es un asunto... Pues quitamos ya aquí al fiscal Alejandro Hertz Manero para que el último hombre Malboro no se estuviera durmiendo ya, así que pues ya lo tenemos aquí en el Wake Up. Mi querido último hombre Malboro, David Peña, ¿qué decir del planteamiento de Alejandro Hertz Manero? Si es que hay algo que decir. No, mira, siempre hay algo que decir. A veces no es bueno, o generalmente no es bueno, pero siempre hay algo que decir y opinar. Yo creo que el recuento que está haciendo el fiscal Hertz en esta sesión plenaria de los senadores y senadoras de Morena es importante para, digamos, para ubicar o para dimensionar la imputación que se tiene ahora en contra de Ricardo N. Por la... bueno, todavía no está imputado, entonces sí podemos decir Ricardo Anaya, por su presunta participación en alguna de estas estructuras o redes de corrupción relacionadas con Odebrecht, en la
posible compra de votos en el legislativo para aprobar la reforma energética y en el posible desvío de recursos del erario público para fines personales. Recordemos este recuento que está haciendo el fiscal Hertz Manero, nosotros mismos ya lo hemos hecho en este espacio. Insisto, es importante que lo haga el fiscal frente a las senadoras y los senadores, pero yo esperaría de la fiscalía mayor contundencia. Es decir, entendemos que hay una parte de la investigación que no se puede hacer todavía pública hasta que se haga la imputación pertinente, pero de acuerdo a lo que se ha filtrado en algunos medios de comunicación, pues será muy parecida a lo que se le hizo al ex senador Lavalle. Es decir, se presentarán algunos datos para acreditar esta triangulación o esta entrega de los recursos a partir o con base en la denuncia que presenta Emilio Lozoya y con los datos que ha recabado la autoridad. Y aquí es donde me gustaría hacer una pausa inicial para abrir el debate. Una cosa es la denuncia que presenta Lozoya como parte del acuerdo del criterio de oportunidad que se le ofreció por parte de la Fiscalía General de la República, es decir, esta posibilidad de que estuviera libre mientras se sigue su proceso, pero el criterio de oportunidad, recordemos, y aquí lo hemos analizado, está sujeto a que la información que se proporcione sea presentada en otro juicio o sea presentada en otro proceso diverso y sea útil además. No basta con que Lozoya diga, sí, me dieron 25 millones Ernesto Ledesma, ¿no? O le dimos a Ernesto Ledesma. Ok, el tema es, él lo puede decir. Lo complicado está en cómo lo va a probar la fiscalía. Y una vez probado, que corrobore que esa información que está dando Lozoya es verdadera, que va a servir para un juicio o que va a servir para un proceso, y ahí es cuando se actualiza entonces el criterio de oportunidad. Ahí hago la pausa, en la audiencia de Lozoya de la semana pasada, que se pasó para octubre, no recuerdo qué fecha de octubre, el propio juez de control les dijo a Lozoya, pónganse ya de acuerdo y avancen, porque me han estado pidiendo plazos y prórrogas para que se pongan de acuerdo en lo que se va a utilizar para el criterio de oportunidad, y es fecha en que no se ponen de acuerdo y no tengo nada de concreción. Paralelamente se hizo la audiencia también de Anaya, cuando le dijeron a Anaya que tenía que estar en México para el 3 o 4 de octubre, una cosa así también, para que compareciera ante el juez de control por el citatorio que se le está haciendo para hacerle la imputación. Es decir, van paralelos los procesos, van los dos procesos a la par, pero sí es muy importante que se sepa, quizá no públicamente en este momento, pero que la imputación que está haciendo la Fiscalía General de la República sí tenga datos muy sólidos, derivados de la denuncia de Lozoya, derivados de la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera o de otras instancias del Estado, pero esa va a ser la base de la discusión. Creo que lo que fue a presentar Hertz, con todo respeto, es otra vez un discurso de pues se presenta una denuncia, y no es una acusación política, habla mucho como político Hertz Manero y no como fiscal de órgano de investigación. Y entonces no sé qué tanto, no tiene técnica tampoco en hablar en términos de investigación, como una fiscalía de investigación, y al final va a aventarse un discurso político en un escenario político, donde no necesariamente desde mi particular punto de vista abona, porque justo uno de los argumentos que está utilizando la defensa de Anaya es que se trata de una acusación política. Entonces, si el fiscal va con un discurso político, a un escenario político, a hablar de una imputación a un político, me parece que el escenario, al no ser netamente técnico, se enrarece un poco. Se enrarece, Federico, hasta el punto de que se pueda plantear por parte de Ricardo Anaya y su equipo de abogados una violación al debido proceso. El fiscal Hertz Manero se cuidó de no mencionar nombres, pero vamos, es obvio que se refería a un personaje a Ricardo Anaya, pues, y además el señalamiento que hace ya pareciera un juicio a priori al momento de ya decir el fiscal es un daño mayúsculo para América Latina y también para México. Estos elementos no sé hasta dónde pudieran ser utilizados por esa defensa deleznable, que es como la calificó el fiscal Hertz Manero, que tiene Ricardo Anaya. ¿Cómo lo ves tú, Federico? Mira, tienes razón, David, y tienes razón tú en preocuparte. A mí lo que más me preocupó fue oír la palabra o la expresión traición a la patria. La traición a la patria es un delito
pero es un delito político. Tiene que ver con una evaluación acerca de qué es la República, cuáles son sus relaciones interiores y exteriores, y si ayudamos o no ayudamos a la República. O sea, todo lo que acabo de decir es un juicio político. El lugar adecuado para discutirlo es el Congreso. Pero la audiencia a la que fueron Hertz Manero y el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera no era un espacio estrictamente político. Son los senadores y las senadoras de Morena que quieren saber cómo está funcionando la Fiscalía Autónoma, cómo se están coordinando con la Unidad de Inteligencia Financiera y qué están haciendo respecto del crimen. Estas son cosas que sí le importan técnicamente a las senadoras y a los senadores. Y lo que recibieron fue un discurso político, que para eso sirve el momento de los informes y la glosa del informe y la tribuna. Yo hubiera esperado una explicación más como la que nos dio David. De hecho, cuando estaba oyendo, tratando de no dormir al fiscal Hertz ahorita, una de las cosas que me preocupaba es que de repente afirmó, como ya hemos ido demostrando ante los jueces. Lo dijo en plural, o sea, hay por lo menos 2 jueces, y yo ya no sabía de qué estaba hablando, porque el caso de Anaya todavía no está realmente en juez. Quisiera recordar en dónde está. Citan a la persona que está siendo investigada, Ricardo Anaya, la cual hace un gran escándalo también político y se presenta solo por vía remota. Pero lo que dice su defensa, y que es una defensa que ya vimos en Chihuahua, por cierto, nada más acordémonos, es: yo no puedo decir nada acerca de las imputaciones que quiere hacer el fiscal porque no conozco la carpeta, entonces exijo que me den oportunidad de revisar la carpeta. Y lo que el juez de inmediato dice es: pospongo hasta octubre para que puedan ver la carpeta. La entonces candidata a gobernadora por el PAN y ahora gobernadora electa en Chihuahua fue también acusada por la Fiscalía de Chihuahua de corrupciones diversas cuando era diputada. Y toda la primera parte de su defensa fue: yo no conozco la carpeta de investigación, por lo tanto, primero me tienes que dar oportunidad de conocerla. Y en eso se fue el asunto chihuahuense, si mal no me acuerdo, 3, 4, 5 semanas, hasta el punto en que ya estábamos en medio de la elección y obviamente ya no tenía caso hacer nada. Ahorita ya tenemos una gobernadora electa, teóricamente podría seguir el juicio, y en mi opinión debería seguir, porque yo insisto, el fuero ha ido desapareciendo poco a poco. Pero el asunto es, ese es un caso. El otro caso probablemente es el del otro senador panista que sí está ante un juez, pero ¿dónde está el plural? O sea, ¿cuántos jueces realmente han conocido acerca de la conspiración traicionera de Odebrecht? Creo que el fiscal, efectivamente, como dice David, no sabe hablar como fiscal investigador y no sabe obligar a las senadoras y a los senadores a discutir cuestiones técnicas. Yo quisiera, aparte, recordar que otra vez el Senado, con la nueva ley de la Fiscalía, tiene pendiente formar el comité ciudadano que tiene que acompañar a Hertz Manero, el cual probablemente ayudaría mucho al compañero Hertz, tomando en consideración el grupo etario al que él pertenece. Yo no le pediría mucho más de lo que nos dice, pero sí que sus ciudadanas y ciudadanos del comité estén alrededor de él y nos vayan dando los datos técnicos de lo que está haciendo la Fiscalía. Ya, bueno, hay... Perdón, sí. Solo para abonar justo a lo que decía Federico, me parece clave, el discurso de Hertz es un discurso de la PGR. No sé si me explico. Es un discurso de cuando era PGR, de cuando era Procuraduría General de la República, que dependía del Ejecutivo y era parte de la esfera política de México. Ese es el discurso de Hertz. No es el discurso de una fiscalía autónoma que solo investiga y que no depende, en teoría, del Ejecutivo y que no tiene relación política. Ahí la clave del discurso. El discurso de Hertz es el discurso de la vieja PGR. Uf, qué cosa. Ya ven que tenía razón, perdón Ernesto, cuando yo decía que al
cambiar la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, Gertz Manero y sus compinches regresaron a la Fiscalía a los tiempos de la Procuraduría General de la República de los años 70. Yo lo he dicho varias veces y lo acaba de confirmar David con este señalamiento muy oportuno. Bueno, pues hablando de los discursos de la PGR, pues bueno, esta es la segunda parte, esta es más cortita, así que no se preocupen, pero me parece importante porque hay algunos elementos, creo que coloca ahí Gertz Manero, que posiblemente la audiencia no los conoce, no los escuchó, y luego bajo el escrutinio de 4 ojos sagaces que lo van a escudriñar ahorita, pues olvídese. Así que vamos a escuchar esta segunda parte de Gertz Manero y regresamos a comentarla. Este no es un país de delincuentes, este es un país de víctimas. Los delincuentes son pocos pero poderosos y están muy amarrados con las estructuras del poder históricamente. Entonces, si nosotros no tenemos un criterio jurídico bien establecido para lograr que toda la estructura legislativa realmente defienda a las víctimas, ha habido en México movimientos muy importantes y laudatorios para defender a los presuntos responsables de abusos de poder. Eso me parece muy razonable. Lo que no he visto es la defensa verdaderamente con esa misma fortaleza de las víctimas en este país. Y si no establecemos con toda precisión cómo vamos a resolver un problema en el que el 1% de los policías no puede hacer lo que no hace o hace mal el 99%. La Guardia Nacional está haciendo un cambio verdaderamente extraordinario en muchos aspectos, pero tampoco puede hacer el trabajo diario de prevención, de acercamiento, de contacto con la vida comunitaria de cada uno de los municipios de este país. Eso es imposible. Si no hay una responsabilidad perfectamente clara, si no hay una jerarquización de las funciones de la procuración y de la impartición de justicia, si no hay velocidad en el momento de judicializar un asunto, vamos a seguir teniendo esta misma crisis que yo la he vivido durante años y hemos tratado de cambiar eso y hemos tenido todos los obstáculos que ustedes conocen porque los hemos compartido para poder tener realmente un marco que nos funcione. Entonces, por supuesto que debemos de ir al fondo de esto, pero viéndolo como una gran estructura de defensa de la sociedad y sobre todo de defensa de las víctimas en este país. No es posible lo que pasa y lo que ustedes me han relatado y que lo hemos comentado una y otra vez. Cada uno de los casos que hemos tratado, salvo excepciones, se refieren a eso. Entonces, si no vamos a ir al fondo, no lo vamos a resolver. Nosotros estamos en la mejor disposición de coadyuvar con ustedes, de presentar los proyectos, pero que no nos descalifiquen antes de presentarlos, que nos den la oportunidad de explicarlos, que no nos linchen antes de darles la información, que trabajemos en favor de los mexicanos, que hagamos algo que realmente dé una solución. Pues por eso decía que qué mejor que 2 linchadores precisamente de Gertz Manero, pues precisamente entrevistarlos y decir, pues ahí está, les está diciendo el fiscal, pues déjennos exponer, déjennos presentar y dejen de lincharnos. Abogados, mi querido David Peña. Por alusiones personales, evadiré tu comentario insidioso, eso de linchadores. Mira, yo creo que el tema, yo no me considero linchador de Gertz Manero. Sí me considero crítico y me parece que esa es la parte que nos toca en una buena medida. Y también le hemos aplaudido en este espacio y en otros espacios pocas veces, pero le hemos aplaudido también cuando ha hecho bien las cosas. Cuando la Fiscalía está haciendo bien las cosas, le hemos reconocido también. Y creo que me parece que esa es parte pues justo del ejercicio de hacer una crítica desde el lado jurídico. Cerrado este comentario, yo creo que justo el fiscal, ahora en este espacio le llamaré el procurador Gertz Manero, en esta alusión al pasado,
sigue con un discurso político, o sea, sigue teniendo un discurso político como un actor político y no como una instancia técnica de investigación. El fiscal se refiere a que hace falta atender a las víctimas en México, ¿no? Hace una alocución sobre que hace falta atender a las víctimas de los delitos. En la reforma que él presentó, la que fue linchada y debatida y rebatida, eliminaba la posibilidad, eliminaba la obligación de que la fiscalía participara en los comités, en los consejos, en los grupos precisamente que se dedican a atender a las víctimas. Se salió del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, se salió del mecanismo, bueno, se mantuvo en la orillita del mecanismo, del mecanismo nacional para la búsqueda de personas desaparecidas, se salió del mecanismo del Instituto Nacional de las Mujeres para atención de mujeres víctimas de violencia. Es decir, el propio procurador Hertz Manero, en su reforma que él presentó, él mismo se salió de estos mecanismos que dan acompañamiento a las víctimas. Es decir, a mí me parece incluso muy contradictorio el discurso que él tiene, porque hoy viene a presentarse como, claro que hay que atender a las víctimas, pero su iniciativa y su reforma, que la que ha comentado, multicitado Alberto, justo se salía de muchos de estos espacios de víctimas. Uno. Dos, cuando él dice, déjenos presentar las iniciativas, es que tiene la facultad y así lo ha hecho. El problema es que las iniciativas que ha presentado son tan malas, tan PGR, tan regresar 20 o 30 años al pasado, que simplemente no pueden pasar en una época como la que estamos viviendo. Entonces, no tiene que ver con que ad hominem, es decir, de entrada y sobre la persona o contra la persona nos estemos yendo, Hertz Manero, ni siquiera contra la institución. Las críticas que se hacen desde grupos de sociedad civil, desde colectivos, desde la propia Secretaría de Gobernación, se hicieron fuertes críticas a las iniciativas que estuvo presentando Hertz Manero para reformar la ley orgánica de la Fiscalía. Entonces, cuando hay un cúmulo de voces, sociedad civil, legisladoras, legisladores, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda y otros, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, todas esas instancias salen al unísono, con diferentes matices, pero al unísono, a criticar las iniciativas que está presentando Hertz Manero, pues me parece que el fiscal tiene que reconocer que quien está mal es él, y no el cúmulo de la sociedad y del gobierno que está criticando esas iniciativas. Entonces, insisto, sigue siendo un discurso político de Hertz, incluso de defensa. En algún momento revisamos un artículo que había publicado Hertz en la jornada, en donde algo así decía como defendiéndose a sí mismo, defendiéndose él, no a la institución, no a su obligación, ¿no? Sino era una carta como de defensa a sí mismo. Y creo que él sigue colocado en este punto, pensando que las críticas o pensando que todo lo que se está haciendo en torno a cuestionar su actuación o cuestionar su marco normativo se refiere como si se tratara de una acusación personal. Y creo que ahí está uno de los temas, insisto, que se quedó en el pasado, que se quedó en la PGR sin asumir que ser una instancia autónoma le implica otro tipo de obligaciones. A mí lo que me llama la atención, Federico, es esta posición tan vehemente del fiscal Hertz Manero. Me llama la atención porque creo que es un rasgo de algo que me atrevo a decir e incluso a especular con todo el sospechosismo del mundo, que el fiscal parece que no ha escuchado todo lo que se ha señalado alrededor de su trabajo, y que por el contrario parece como dentro de una burbuja donde él cree que tiene, por supuesto, toda la razón y donde no está escuchando ninguna crítica y está convencido de que todo lo que ha hecho es bien y suficiente y los malos están allá afuera. Un fiscal que no tiene esa capacidad de ver el escenario donde está parado, de no entender el movimiento de los vaivenes, no solamente políticos, sino también de su tarea y responsabilidad, que es procurar la justicia y el combate, entre otros, el delito de la delincuencia organizada, pues es un fiscal que tiene ciertas deficiencias, que se acerca mucho a la poca utilidad o a una utilidad no suficiente. ¿Tú cómo ves esto, Federico? Creo que tienes razón, Alberto, pero ¿te fijaste una expresión que usaste ahorita tú? Un fiscal que combata a la delincuencia. Bueno, es cierto, o sea, todos estaríamos de acuerdo con esa expresión.
El único problema es que en eso estaría de acuerdo Hertz contigo. En el mismo nivel general. Pero y ahí es donde tenemos que exigirle a Hertz que piense distinto y no lo está haciendo, en eso tiene razón. Fíjate, combatir a la delincuencia en una fiscalía moderna significa preparar casos específicos que se sostengan ante los jueces y que vayan avanzando milímetro por milímetro. En ese tipo de trabajo, realmente no hay mucha oportunidad de andar hablando de la traición a la patria y la defensa de las víctimas en el nivel general, y tampoco al combate a la delincuencia, como lo acabas de decir. Lo que puedes hacer es caso. Este caso logramos esto, este caso logramos esto otro, y uno desearía que el fiscal, aparte de los 1001 casos que vaya presentando, vaya creando un sistema, una política de acusación que tenga sentido. Este país es demasiado complejo para que una sola persona haga eso. Por eso la ley dice que tiene que ir acompañado de un comité ciudadano. Y eso sobrevivió a la ley pese al señor Hertz. Y eso sigue pendiente de formarse. Ahora, Hertz, mientras no le metamos a esas ciudadanas y ciudadanos para que lo acompañen, va a seguir en este soliloquio. Yo llevo ya algún tiempo acá en Rompeviento hablando del Marqués Hertz y del Marqués Sheridan. Es un problema de personalidad. Como dijo David. Marqués Sheridan, ¿no? No, Sheridan. Que es un pleito. O sea, Hertz, aparte de ser el ultra procurador, como se presenta, aparte quiere ser el ultra investigador del SNI. Es una cuestión personal. Ella asume que las cosas son ataques personales a él. No es cierto. Lo que queremos es que nos digan cuáles son las políticas razonables. A ver, pongo el ejemplo más claro. Realmente hay muy poca gente, bueno, no, hay una mitad de la población probablemente votante que cree que Ricardo Anaya es una buena persona. Hay que reconocer la pluralidad del país. Pero hay otra mitad en la que estamos nosotros en que creemos que no es una buena persona, pero tiene derecho a defenderse. Entonces yo tengo ahí una pregunta. ¿Qué parte del debido proceso no entienden los fiscales estatales y federales? En el sentido de que si ya decidieron llevar ante un juez una carpeta de investigación, lo primero que tienen que hacer para que vaya bien la audiencia es pasarle una copia certificada de la misma carpeta al que va a ser acusado. Todos los jueces estatales y federales les dicen, oye, no puedo llevar a cabo la audiencia porque este señor no conoce las imputaciones, por favor, dáselas. Y luego resulta que ni siquiera tienen hechas las copias. A ver, para arreglar ese problema, no necesita el fiscal Hertz nuevas y sesudas iniciativas para defender a la víctima y acabar con la traición a la patria y defender a los traidores que morirán en el Cerro de las Campanas. No necesita eso. Necesita administrar la fiscalía que ya tiene, decirle a sus fiscales que saquen copias, que le compren tinta a los sellitos para poner certificaciones y que al mismo tiempo que está saliendo el ujier para presentar el oficio con que judicializan, salga el ujier a la casa del imputado, acusado, investigado, para decirle, oiga, por cierto, va a venir un citatorio para que vaya usted y se defienda. Aquí están nuestras investigaciones. ¿Qué parte de eso no entienden? Y para eso no necesita nuevas leyes. Para eso necesita una nueva actitud. Y el problema, de nuevo, es una nueva personalidad. Alguien que sigue litigando si va a ser o no va a ser SNI, con qué nivel va a ser, y que, por lo que dicen los chismes, sigue litigando cosas de su familia por todos lados, parecería que no está enfocado a lo que la República le encargó hacer hoy en día. Si me permiten, perdón, Ernesto, ya te arrebaté la palabra. 3 comentarios breves nada más. El primero, justo lo que dice Federico, parece que se quedó, o sea, es de la vieja escuela. Esto que estamos viendo es de la vieja escuela de la PGR y lo siguen repitiendo. No han entendido la dinámica del sistema actual, ya ni siquiera es nuevo, porque llevan muchos años, del sistema actual. 1, 2.
ahí sí yo hago una acotación a lo que dice Federico. Más que considerar si Anaya es buena persona o mala persona, yo sí considero que es corrupto. Más de que si es bueno o malo en términos familiares o personales, yo creo, y muchas personas consideramos que es corrupto. Y de lo que se les está acusando, de lo que se les está imputando, es un acto de corrupción. O sea, me parece que ahí hay coincidencia, digamos, en eso. Y tercer punto, siguiendo con el fiscal Hertz, ya no sé si vamos a seguir o le vamos a cambiar porque tenemos varios temas, yo he de reconocer mi fracaso en mi apuesta. Hoy, 30 de agosto, yo había apostado a que el fiscal Hertz Manero no llegaba al tercer informe de gobierno, y el tercer informe de gobierno es mañana, o pasado mañana, el miércoles, y el fiscal, pues yo no creo que renuncie mañana, ¿verdad? Entonces, sí me tocó perder la apuesta. Ya en la siguiente tertulia, a quienes vayan de nuestra audiencia, me tocará a mí pagar. Yo asumo, no habíamos fijado el monto de la apuesta, pero yo asumo que en la siguiente tertulia, quienes vayan, pues ahí les invito un trago, les invito algo para pagar mi apuesta, que yo reconozco. ¿Mezcal? Un mezcalito. ¿Como el que pide? Un mezcalito. Órale. Un caballito de mezcal, un traguito de mezcal a quienes vayan de la tertulia de nuestra audiencia. Le va bajando, ya pasó ahora de un caballito, ahora un traguito, nada más. No, bueno, un shot de mezcal, un chingere, pues, de mezcal, una pomo, ¿no? Un chingere de mezcal a quienes vayan de la audiencia para pagar mi apuesta, que pues he de reconocer que me falló, he de reconocer que ahí sí regué el tepache. Y pues bueno, es 30 de agosto, llegamos al tercer informe y el fiscal Hertz pues sigue al frente de la fiscalía, y creo que hay varios comentarios igual en el chat donde dicen que el discurso que tiene Andrés Manuel, incluso la acción que pueda tener la Unidad de Inteligencia Financiera o eventualmente ahora hasta la Secretaria de Seguridad Ciudadana, pues no, parece que no va en el mismo camino, no va sincronizado con lo que está haciendo la Fiscalía General de la República. Ya, pues gracias, mi querido David Peña. Federico Anaya, pues 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, vaya día. Hoy, 30 de agosto, el presidente López Obrador no hizo un solo comentario al tema en la mañanera, pero además hoy se presentó, ya fue la presentación del nuevo mecanismo extraordinario de identificación forense acá en México, y tengo por aquí ya 3 nombres de personas conocidas. Jimena Antillón es una de ellas, Edgar Cortés y Yadira Reina Hernández son 3 de las personas que forman parte ya de este nuevo mecanismo extraordinario de identificación forense, un mecanismo además subsidiado por la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué decir sobre este paso y sobre un país como México en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada? Federico Anaya Gallardo. Bueno, yo nada más tengo un comentario. Todos desearíamos que el presidente hablara de eso y hablara de todas y cada una de las cosas, pero precisamente porque lo que estábamos diciendo de Hertz aplica para toda la administración pública, es decir, el fiscal tiene que hacer acusaciones y ser técnico en eso. Qué bueno que lo que estamos haciendo es formando el mecanismo. Segundo, qué bueno, por lo menos uno de los 3 nombres que mencionaste, yo lo tengo muy presente, Edgar Cortés. Qué bueno que la sociedad civil está presente en el nuevo mecanismo. Por otra parte, de las instituciones públicas que le han estado exigiendo a la Fiscalía General que no se salga de los mecanismos, que no omita su responsabilidad en defender, por ejemplo, los mecanismos de búsqueda de desaparecidos, es precisamente la Comisión de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación. Entonces, qué bueno que están funcionando las áreas que tienen que funcionar. Una mejor república, eso es una paradoja, porque uno quiere a su presidente de la República y sus mañaneras, pero precisamente vamos a hacer mejor república cuando hablen más el resto de los funcionarios y hablen bien de lo que están haciendo, reportándonos a todos, las ciudadanas y ciudadanos,
que nada más el presidente hablando. Lo cual es buen trabajo para el cuarto poder, porque entonces en lugar de tener una mañanera, deberían tener ustedes como 25 mañaneras todo el tiempo con todas las áreas especializadas explicando qué están haciendo. Pero perdón, Federico, pero el tema, digamos, no solo es que el presidente hable o no hable, sino que en el espacio de la mañanera, como ha habido en otros momentos, se le da voz, por ejemplo, a la Secretaría de Gobernación para que hable sobre el tema del mecanismo, para que hable a la Comisión Nacional de Búsqueda, no sé. Yo no vi la mañanera el día de hoy, pero pensaría que tendría que haber un espacio para discutir por la relevancia del día. No sé, creo que ahí va en ese sentido va la pregunta, ¿no, Ernesto? Sí. Sí. Bueno, y en ese punto hay una cosa que también hay que reconocer. Nos lo decía Gonzalo Ituarte el otro día en la tertulia. O sea, hay que hacer realpolitik. Tenemos un presidente que una y otra vez dice, yo no le estoy dando línea al fiscal, y un fiscal que parece estar esperando línea del presidente todo el tiempo, porque vive en otra época. Entonces, si el fiscal acaba de ir con los senadores y está en ese momento expuesto, darle demasiado espacio a los que han criticado al fiscal en el mundo tradicional de la política mexicana que sigue ahí, dando la vuelta en los pasillos del Palacio, pues entonces la cosa se vuelve difícil. El presidente está haciendo política al viejo estilo y al nuevo estilo, y eso es lo que confunde a todo el mundo. Gramsci dijo algo muy sabio y sabiondo sobre eso, que las cosas no terminan de nacer y las otras no terminan de morir. Estamos a la mitad y es muy confundido, es muy confuso. Pero yo me congratulo, qué bueno que Edgar Cortés está ahí. Tiene un espíritu que cuando las cosas no funcionen va a decir que no están funcionando y va a denunciar. Y eso es exactamente lo que se necesita. Uh-huh. Lo importante, sí, como bien mencionan en esta conversación, David, pues sí, el presidente de la República se le ha tomado al presidente López Obrador, sobre todo, como un referente de que aborde no temas en su conferencia de prensa matutina, no solamente por el hecho de que sea un espacio de información y un encuentro inédito con periodistas, de no hay un solo presidente en el mundo que tenga este tipo de conversaciones diarias con medios de comunicación. El tema es que desde la mañanera gobierna. El tema es que justamente el López Obrador ha convertido ese espacio en una forma, una extensión de su propio ejercicio de gobierno y de administración pública. Ahí da órdenes, ahí convoca al gabinete, ahí resuelve o no resuelve, a veces se enreda más, en fin. Por eso la importancia del día, de la mención. No sé hasta qué punto esto sea un olvido, una omisión, tenga que ver con que el presidente no quiso abordar el tema, porque si algo tenemos que estar muy ciertos es que las efemérides son para López Obrador algo muy presente y forma parte inclusive de su lectura cotidiana y de su ejercicio también de hacer política y de su vida misma. David, ¿cómo lo ves? Yo creo que es un tema con el que no se siente cómodo el presidente. Hemos visto que sobre todo trabaja mucho, desarrolla mucho los temas donde él se siente cómodo, es decir, donde es un nicho de confort, donde él sabe moverse, donde tiene tablas además para hacerlo y lo hace muy bien en temas de corrupción, en temas de, ya saben, todo el tema del pasado y el neoliberalismo y la historia. Y este es un tema que no le gusta, es un tema que le incomoda. Me parece que sí tendría que haber asumido algún pronunciamiento, algún posicionamiento, alguna cosa, porque sí es importante. No solo es importante, y yo hago ahí ahora un poco el recuento de por qué en este momento en México es importante el tema. Sí, porque hoy se anuncia la integración del mecanismo. Ahorita explico brevemente qué es el mecanismo, porque de repente se pierde como en el radar de qué estamos hablando, que es otra nueva instancia. Pero es importante en México porque tenemos desde la Guerra Sucia hasta la fecha poco más de 90,000 personas desaparecidas. Las cifras siguen siendo poco claras. 90,000 personas desaparecidas en la historia de México, digamos, en la historia reciente de México. 1, 2. Más de la mitad de esas personas, o hay más de la mitad de esas personas, 53,000, 55,000 cuerpos y restos óseos en servicios forenses, en refrigeradores de las fiscalías sin identificar. Es un gravísimo problema para México en términos de administración, de impartición de justicia, de identificación, y es una gravísima crisis humanitaria.
que haya 90,000 personas desaparecidas desde la Guerra Sucia, insisto, no es el recuento reciente, es desde la Guerra Sucia, pero que más de 53,000, 55,000 personas o restos de personas se encuentren todavía sin identificar. Uno de los casos que nos comentaba Ernesto, el que se había encontrado en Tamaulipas, en la Bartolina, justo donde se habían encontrado pues muchos kilos, y perdón por la expresión, por utilizarlo así, pero muchos kilos de restos óseos, se suman a este gran cúmulo de personas sin identificar o de restos sin identificar. Ante esa crisis, cuando se llega en el 2018, ante esa crisis de identificación forense, es que se hace este acuerdo con Naciones Unidas, con sociedad civil, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos y otros movimientos a nivel nacional que aglutinan a los colectivos de personas desaparecidas, y se hace este acuerdo con Naciones Unidas justo para ver, primero para diseñar qué se necesita en términos institucionales, en términos normativos, en términos programáticos, en términos presupuestales, para poder avanzar en este proceso de identificación. Es decir, no es una salida o no es una solución inmediata. Primero se tiene que diseñar o se tiene que discutir entre especialistas qué se necesita en México para poder atender esa crisis. Y eso de qué se necesita en México para poder atender esa crisis es lo que está proponiendo el mecanismo extraordinario de identificación forense. Por eso es un mecanismo extraordinario. Este grupo que se anuncia hoy de 7 expertas y expertos, algunos de ellos mexicanas, algunos de ellos internacionales, justo lo que van a hacer es ayudar a diseñar este modelo que al final se traduzca en instituciones, en reformas, en presupuestos, en mecanismos tecnológicos para lograr avanzar en el proceso de identificación. No es la creación del mecanismo como tal una salida, ni una respuesta. La creación del mecanismo es el primer paso, que es muy importante para poder construir o avanzar en la construcción de un diseño normativo e institucional y presupuestal que nos permita atender esa grave crisis de las personas desaparecidas y de las personas no identificadas. Por eso me parece que era muy importante un pronunciamiento el día de hoy, porque no solo se trata del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición, del desaparecido o desaparecida, es el parteaguas literalmente para construir un nuevo modelo en México que no teníamos y que no tenemos para ayudar a la identificación forense de estas personas, de los restos de personas, de las víctimas de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares. Entonces, tampoco me parece que sea menor, incluso en términos de gobierno. Es un gran aporte al sistema político mexicano, al sistema de procuración de justicia mexicana. Es una gran valía lo que se está anunciando hoy, que fue un acuerdo, insisto, con este gobierno, no con el anterior, y me parece también que minimizar incluso la ausencia del discurso es minimizar ese gran logro que se hizo en acuerdo con Naciones Unidas y con los movimientos de personas desaparecidas y de familiares de personas desaparecidas. Entonces, creo que la ausencia y el silencio también manda un mensaje, y en este momento donde, pues a 2 días del informe, lo que se está resaltando son hechos, no palabras, me parece que este es un hecho muy importante, muy relevante, que ni siquiera mereció una palabra el día de hoy. Pues sí, y es como decía Alberto Nájar, Federico, el presidente López Obrador es un hombre que, pues, las efemérides y la historia de nuestro país, pues no le pasa de noche, y lo mismo pasó cuando fueron los 25 años de la firma de los acuerdos de San Andrés. Ni un solo comentario al respecto. Desde mi punto de vista personal, me parece que uno puede identificar temas prioritarios o muy importantes para el presidente y otros temas que no necesariamente es que no sean importantes para el presidente, pero queda claro que no son muy importantes porque se le da una dimensión distinta. En lo que toca a que es el día de las desapariciones de víctimas, familiares de víctimas de desaparición forzada, pues ese es un tema importante. Nosotros
En mi caso particular, cuando abordé ese tema con el presidente López Obrador, pues fue un tema que pues me mereció por varias semanas, meses, podría decirlo así, pues un trato después no necesariamente tan cortés, dicho en términos honestos y respetuosos, sino fue vaya, cambió, me quedaba clarísimo, fue una actitud que sentí pues más hostil, y era un tema que me parecía era muy incómodo abordar, tema de ejecución extrajudicial o desaparición forzada, en este caso cometida por el ejército mexicano. Y eso vaya, lo puedo entender también, pues, ¿no? Yo nada más para ir cerrando ya con la mesa, mi querido Federico Anaya, en lo que toca ya a este escenario que tenemos en materia de desapariciones, la atención de desapariciones forzadas, y con el papel preponderante que está teniendo pues cada vez más las Fuerzas Armadas, incluyendo la Guardia Nacional, ¿cuál sería tu valoración en este escenario de lo que se avecina, Federico, de las cosas que tendría que estar ajustando la administración del presidente López Obrador en esta materia? Mira, la primera pregunta es si en estos temas de los que estamos hablando hay algo que pueda ajustarse. Ahorita que oímos a Gertz Manero, ojo, también oímos a Gertz Manero diciendo que la Guardia Nacional no es suficiente para atender los problemas de policía que deben ser atendidos por municipios y por estados. Nunca va a ser suficiente. Es un territorio inmenso. Y para eso es que somos una federación. Pero eso es una verdad del tamaño de la tierra, que ya sabíamos todos. No tenemos policías municipales ni estatales, con la única excepción rarísima, aberrante, en el sentido bueno, de la Ciudad de México. Y no van a mejorar las cosas. Las formas y los modos de nuestra tropa, tanto de la Marina como en el Ejército, no van a cambiar, no iban a cambiar, lo sabíamos, hace 3 años, de un día para el otro. David dijo una cosa muy importante, y también lo mencionó Alberto. El presidente habla de las cosas en las que se siente a gusto y sobre las que tiene control. Y se incomoda al hablar de las cosas que no puede controlar, porque aparte de todo, nadie podría controlarlas, ¿sí? Y ahí entra también el monstruo de antigüedad del conflicto en Chiapas. Preguntaban una y otra vez, ¿cómo es posible que Rutilio siga haciendo lo que está haciendo y no obedece ni nada? Es un problema de gobernabilidad a nivel estatal que no parece tener solución, y del que ya hemos hablado aquí. A lo que voy es a esto. Capaz que lo que necesitamos es precisamente esto que ocurrió hoy, que al mismo tiempo que el presidente no dice, porque es una omisión, y hay que hacerlo responsable de esa omisión, también nos aclare con mucha más contundencia que no es que no le importe a su administración, sino que no es él el que va a tener que encontrar la solución, porque es obvio que él no tiene la solución. La solución la están construyendo en las instancias de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, que por cierto es el embrión de algo que tendría que llegar a ser la Secretaría de Gobernación, la gobernabilidad democrática horizontal, que se dedica a estas cosas. Ojalá y tuviera parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos colaborando en el otro lado de la trinchera, que no la tiene. Pero la solución y la actuación, o sea, la importancia, las luces del escenario, ahora sí tendrían que moverse hacia otro lado. Me preguntas, ¿qué tendría que ajustar el presidente? Lo que dije hace un momento, que en lugar de una mañanera donde está él resolviendo todo lo que puede arreglar y omitiendo todas las cosas que no puede arreglar, agarre y abra los otros escenarios donde están las personas que sí están ya metidas con los datos en la mano y haciendo cosas, arreglando los otros asuntos. Eso tendría que ser el ajuste, porque aparte sería un ajuste
que despersonaliza la política en la última parte de su administración. Porque la última vez que yo chequé, y eso no va a cambiar, y sé que en el corazón de Andrés Manuel López Obrador no va a cambiar, aquí no hay reelección y no va a haber maximatos. Entonces, necesitamos tener un sistema más pluralista porque no vamos a encontrar otro individuo o individua del tamaño de este señor. Perdón, nada más otro dato que me parece importante igual para enmarcarlo en el silencio de hoy. Dato hecho y no palabra. Se anuncia desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación el día de hoy que se formaliza la invitación al Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de Personas que visitará el país por primera ocasión. Es la primera ocasión que se realiza una visita de este tipo por parte del comité a partir de que, bueno, ya México suscribió el protocolo facultativo de la Convención Internacional contra la Desaparición de Personas. Es la primera visita que va a realizar el comité a México. En realidad es la primera visita que va a realizar in loco, se le llama, es decir, al lugar, el Comité de Naciones Unidas. Esto es muy importante, otra vez. Es la primera vez que se hace en la historia de México, es el primer país que se va a visitar porque es el país que tiene la mayor crisis de desaparición en México. Las observaciones que pueden emanar o recomendaciones que pueden emanar del comité son fundamentales para la construcción y la consolidación de la 4T, de este gobierno, del que sigue y de los que vienen, pero sobre todo para la consolidación del respeto a los derechos humanos en México. Esto es un hecho. Se logró o se está anunciando que se ha logrado ya un acuerdo para que venga el comité. Ahí me parece que son dos notas muy importantes, el tema del mecanismo extraordinario y el tema de la invitación al comité, que pueden haber merecido un espacio el día de hoy para decir, hoy en el marco del día tal, el gobierno mexicano ha hecho A, ha hecho B, estamos trabajando y vamos a avanzar. Punto. Es decir, no implica mayor, ni siquiera sujetarte a un debate, un escrutinio, a un escarnio. Son hechos que están siendo respaldados por los colectivos de personas desaparecidas, de familiares de personas desaparecidas, por sociedad civil, y me parece que podrían ser, insisto, hechos y no palabras que pueden abonar justo a este discurso que hace rato te decíamos, que parece que no va en el mismo sentido lo que tienen en el discurso de la 4T frente a lo que tiene Hertz. Aquí hay coincidencia porque otras instancias de la 4T, que no es la Fiscalía, avanzó en el mecanismo extraordinario y está avanzando ahora en la invitación y en la construcción de esta visita a México por parte del comité. Entonces, insisto, creo que sí podría haberse hablado del tema, es una ausencia importante, pero bueno, más allá, y nosotros lo decíamos, hay que desandresmanualizarnos, hay que tomar también estas notas que están saliendo de otros espacios del gobierno, que son importantes, y justo reconocer también, insisto, que son pasos en el sentido correcto. Hay que estar pendientes de lo que se va a desarrollar en el mecanismo extraordinario de identificación forense, cómo están haciendo las propuestas las y los expertos que fueron elegidos para ello. Fue un proceso público, participaron muchas personas, se hizo por parte de UNFPA, de una agencia de Naciones Unidas, y entonces, bueno, es un mecanismo que incluso vamos a estar igual revisando y acompañando a ver cómo se desarrolla ese proceso. Pasó un filtro de más de 250 personas de todo el mundo para elegir precisamente a quienes van a formar parte a partir del día de hoy de pues esta nueva comisión que estaremos, como dice David Peña, dándole seguimiento a este mecanismo extraordinario de identificación forense. Con eso estamos despidiendo la mesa, mi querido David, mi querido Federico, les queremos agradecer como siempre y los invitamos a que se queden para la siguiente entrevista, que nos acompañen a escuchar y ver esta entrevista, porque es un caso de un poblado que se llama Guagua, Michoacán, hablando precisamente del papel de las Fuerzas Armadas y de la cuestión de inseguridad que hay. Es verdaderamente tremenda la situación y la narración de esta señora que se ha tenido que desplazar junto con 400 personas de este poblado de Guagua, Michoacán. Así que gracias, Federico, gracias, David, y le invitamos a usted a que se quede a esta entrevista que vamos a tener con doña Lucina Pulido. Es una situación verdaderamente increíble. Le vamos a pasar
un breve video de algunas imágenes de lo que está sucediendo en Guagua, Michoacán. David, Federico, les mandamos un abrazo, muchas gracias. Abrazos, Alberto, gracias. Ernesto. Saludos a todas y a todos. David, Listo. cuídate. Bye. Hasta luego. Hasta pronto.